Buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están toda la gente que se encuentra en redes sociales? Bien, espero que estén bien. En esta oportunidad voy a explicar acerca de integración de funciones trigonométricas, ¿no? Lo que es la segunda parte de integrales. Ya hemos hecho lo que es la primera parte de integrales, muchachos. Totalmente sencillo, ¿no? Lo que es integrales. Bueno, terminando todo este tema, pasaremos acerca de lo que es las ecuaciones diferenciales, muchachos. Bueno, comenzamos. Integral del tipo mn. Bueno, integral de seno elevado a la m, coseno de u elevado a la n, diferencial de u. Bueno, este tipo de integrales sí aparece bastante, ¿no? Como funciones trigonométricas es bastante interesante. Son dos casos, ¿no? Y uno de los casos cuando m o n sea un número entero, impar, positivo. O sea, estas letras mn representan su exponente, ¿no? Del seno y coseno, ¿no? Que representan un entero impar positivo, ¿no? Y ya. Y uno de ellos puede ser, ¿no? Puede ser un par, ¿no? No importa, ¿no? Puede ser positivo, no digo impar, ¿no? Pero uno de ellos tiene que cumplir el entero impar positivo. Tiene que ser un impar, un número impar, muchachos. ¿Ya? ¿No? Por eso dicen, no importa lo que sea el otro exponente. Veremos con ejemplos, ¿no? Aquí tenemos este m puede ser impar o también par, ¿no? Pero uno de ellos tiene que ser impar sí o sí en este caso, ¿no? Métodos a seguir, dice, ¿no? Métodos. El de potencia impar se descompone como el producto de dos factores, tal que el primer factor tenga potencia 1, ¿no? O sea, como es un número impar, su exponente tenemos que descomponer, ¿no? Y el segundo factor tendrá potencia. Claro que sí, va a tener, ¿no? Una potencia, ¿no? Una potencia X, pero tiene que ser par, ¿no? Porque sí o sí tiene que ser par, porque era impar, ¿sí o no? La diferencia. El segundo factor que tiene potencia para se expresa según el caso, la función. Bueno, según las identidades químicas, ¿no? Se expresa. Después de las operaciones anteriores, no, claro, cuando, cuando hemos realizado todos los pasos anteriores, y entonces al final de cuentas utilizamos esta fórmula, ¿no? Tan sencilla y fácil, ¿no? Esta fórmula. Aplicamos la U, ¿no? Lo que es, por ejemplo, como hemos hecho en otros ejercicios, ¿no? Lo que sea x elevado al 5 y así sumamos más uno, ¿no? Más uno al numerador, denominador. El numerador se suma al exponente, ¿no? El exponente que tiene. Pero dice que n es diferente de 1, ¿no? Claro. Ya aquí tenemos ejemplos, ¿no? Un ejemplo tenemos más aplicativo. En este caso, uno de los seno coseno. Uno de los exponentes es impar, ¿no? El otro es par, ¿no? Por ejemplo, aquí el seno tiene un exponente impar. Bueno, ¿no? Descomponemos, ¿no? Uno de ellos tiene que ser con una potencia o con un exponente 1, ¿no? El otro tiene que ser con exponente par, ¿no? Y ahí tenemos descompuesto, ¿no? Bueno, el coseno sigue lo mismo, ¿no? Y ahora por
Identidades trigonométricas sabemos, ¿no? Que el seno a qué es igual, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, ¿sí o no? Y entonces despejamos el seno, ¿sí o no? Seno al cuadrado, ¿a qué sería igual? 1 menos coseno, ¿sí o no? Coseno es esto, por identidad trigonométrica reemplazamos, ¿no? Creo que hay aquí también, ¿no? O no hemos puesto, no habíamos puesto ¿no? La identidad trigonométrica, ¿no? Esto tienes que saber lo más importante, ¿no? Reemplazamos esto, multiplicamos, ¿no? Cualquier operación, como cualquier operación, ¿no? Ya seno, multiplicamos esto, nos resultaría, ¿no? Con su diferencial del otro, coseno a la cuarta por el seno, ¿no? Ahí está. Esto fácil de integrar, muchachos, ¿sí o no? ¿Cuál sería la u en este caso? El coseno, ¿sí o no? ¿No? Tomaríamos el como u, el coseno, ¿no? Sacamos su diferencial y de u, ¿no? A la diferencial de x, ¿no? Y en este caso aquí sacamos, ¿no? Y entonces se va el seno de x, ¿no? Se va. Y entonces tan solamente nos quedaría coseno al cubo, ¿sí o no? Se suma, ¿sí o no? ¿No? Se suma. Y en este caso, igualito, ¿no? Al coseno tomaríamos igualito, ¿no? Sacando el diferencial ya, listo, ¿no? Sacando su diferencial, nos quedaría de esta forma, ¿no? Muchachos, ¿la u cuál sería? El coseno, ¿sí o no? Se eliminan estos, porque tenemos que en la u igual a coseno de x, ¿no? Y ese sacamos su diferencial de x y diferencial de u. Despejamos diferencial de x y entonces de diferencial reemplazamos, ¿no? Este se va, ¿no? O sea, se elimina. Bueno, nos quedaría de esta forma, ¿no? También hay otros ejercicios. En este caso, en este ejemplo, hay dos impares, ¿sí o no? ¿Y cuál es la recomendación? Tenemos que escoger menor de ellos, ¿no? O sea, ¿cuál de ellos tenemos que descomponer? Porque hay dos impares, ¿no? En la anterior era, uno de ellos era par y el otro era impar, ¿sí o no? Más sencillo era, ¿sí o no? Pero en este caso hay dos impares, y entonces, ¿cuál de ellos? Entonces, seno sería, ¿sí o no? Seno, descomponemos el seno de 2x por seno 2x al cuadrado, ¿sí o no? Eso al cuadrado reemplazamos por identidad trigonométrica. Listo, es todo, muchachos. Totalmente sencillo. Y aquí también hay otro ejercicio. Igualito al coseno, ¿no? Luego descomponemos el coseno. La función coseno se descompone. ¿No? Se descompone. ¿No? Tiene un exponente 1, coseno de 2x. Digo 3x al exponente 2. ¿Listo? ¿No? Así por identidad trigonométrica, ¿no? Reemplazamos esto, ¿no? Como sabemos que la identidad trigonométrica que es igual seno de 2x, seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado igual a 1. Entonces, tan solamente sin identidad despejamos por trigonometría. Entonces, este es el resultado, ¿no? Como cualquier integral. Uno de los casos, o el segundo caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si son pares? Dicen, si m, y n son pares positivos, entonces hace una transformación usando fórmulas. Si de aquí podemos encontrar 2, 4, o si no 8, 6, y entonces, ¿qué hacemos en este caso? Usaremos estas fórmulas. También se demuestra, ¿no? En trigonometría, estas cositas, ¿no? Estas tres fórmulas tenemos que utilizar, ¿no? Seno al cuadrado de u igual 1 menos coseno de 2u sobre 2. Y esto también, coseno, ¿no? 1 más coseno 2u sobre 2, ¿no? Esto también por transformación. Esto es fácil de demostrar, ¿no? En este caso. Estos también son fáciles de demostrar, nada de difícil, ¿no?
Viene de la anterior nomás, ¿no? En la anterior que habíamos aprendido, la que es identidad trigonométrica, ¿no? Seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado igual a 1. De ahí nomás se despeja, ¿no? Se reemplaza, de ahí se despeja. De ahí nomás viene, ¿no? La demostración. También hay de otra forma de demostrar, ¿no? En este caso es esto. Esto es por transformación, ¿no? De entidades trigonométricas, ya. Digamos, esto multiplica, si multiplicamos al numerador por 2 y también dividimos entre 2, ya pues entonces aplicamos la identidad. Nos quedaría de esta formación, ¿no? Fácil y sencillo, muchachos, ¿no? Y entonces aquí aplicaremos este, tenemos un ejercicio, ¿no? Y este 2 si un corchete elevamos al cuadrado, ¿sí o no? A todos, este 2 no pasa nada, ¿sí o no? Va a ser igual, ¿sí o no? Y aquí seno de ax, coseno de ax, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Y entonces, como sabíamos que por tercera identidad que tenemos aquí, reemplazamos, ¿no? Este valorcito reemplazamos, ¿no? Sí, profe, si habría aquí 2. Sencillo, joven. Tan solamente habría sin 2, sino sin, o sea, no habría un medio, ya no habría, ¿no? Tan solamente seno 2x, ya, bueno, continuamos con esto, ¿no? Reemplazamos la identidad un medio seno de 2x al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Integramos, ¿no? Integramos, ¿no? Fácil y sencillo, ¿no? Como cualquier integral, ¿no? Y ¿cuál sería la u? 2ax, ¿sí o no? Eso sería la integral, ¿sí o no? Digo la u, ¿no? Digo la u, ¿no? Ya, continuamos. Un cuarto de integral. En este caso, ¿qué se hace? Se reemplaza, ¿sí o no? Con la que teníamos del seno, ¿cuál era? 1 menos coseno 4 ax. ¿Por qué es el 4? Porque es doble, ¿sí o no? Es doble. Como tenemos aquí en la fórmula, ¿no? Siempre es doble, ¿no? Seno, ¿sí o no? Coseno de 2 u sobre 2, ¿no? Es al doble, ¿sí o no? Es al doble. ¿Ya? Igualito se hace, ¿no? Al doble. Y entonces, ¿cuál sería la doble de ese ángulo? Sería 4, ¿sí o no? Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya, pues, multiplicaremos y vamos a repartir las integrales, ¿no? 2 por 4 sería 8, ¿sí o no? Entonces, solamente quedaría un medio. Aquí un medio, ¿sí o no? Era un medio, pero multiplicando sería un octavo y entonces tan solamente quedaría diferencia de x. Por este lado sería, ¿cuánto sería? También un octavo, pero con coseno 4x, ¿no? Y entonces este integral es totalmente sencillo, ¿no? Ya pues esto sería x, ¿no? Esto, ¿cuál sería? Y ¿cuál sería coseno de 4ax? Eso sería su ángulo, sería, ¿sí o no? La u. Listo. Con eso sacamos su diferencial, ¿no? Y ya, como sabemos, sacamos su diferencial, con eso despejamos, ¿no? Lo que es el diferencial de x. Ya, integrando todo esto, nos saldría seno de 4x, ¿no? Coseno de, integral de coseno, ¿cuál era? Coseno es seno, ¿sí o no? Ahí tenemos seno, más una constante de integración, ¿no? Y todo simplificando nos resultaría de esta forma, ¿no? Un octavo de x menos, multiplicando estos 8 por 4 sería 32 hacia 1, seno de 4 a x más una constante. Listo, eso es todo. Aquí también tenemos un par, ¿no? También es y así de sencillo, ¿no? Cuando son pares, si aparece solito, es más sencillo, muchachos. ¿Qué se hace? Se reemplaza
de lo que es lo que nos ha dado según identidad trigonométrica, reemplazamos y multiplicamos, ¿no? Cada uno. Y así vamos a integrar totalmente sencillo, ¿no? Integrar de las formas. A ver, hay integral de seno a x coseno de bx diferencia de x y seno de ax por seno de bx diferencia al coseno de ax por coseno de bx, ¿no? Son diferentes, a y b son diferentes, ¿no? Y ya hay tipo de integrales que se presentan de esta forma, ¿no? Pero se puede resolver utilizando las transformaciones trigonométricas, ¿no? Para eso tenemos, por ejemplo, cuando aparece de esta forma, ¿qué se hace, muchachos? Totalmente fácil y sencillo. Y era de esta forma. Si cuando ves un integral de esta forma y entonces tienes que transformar de esta forma, ¿no? Un medio seno de a más b se suman entre dos, son números, ¿no? Son números. Pueden ser letras también, ¿no? No importa. En el otro lado seno a menos b, x, se resta. Y el otro que se hace, un medio coseno menos bx menos coseno a más b. Tan solamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en los signos, ¿no? También la multiplicación de con los, o digo con las expresiones trigonométricas, ¿no? Y aquí es seno, seno, y abajo es coseno, coseno, ¿no? De abajo es más fácil, ¿no? Para acordar coseno de A, coseno de B. Entonces un medio más coseno de A más B, X más coseno de A menos B, ¿no? X. El último es más sencillo. Entonces, estas cositas tienes que aprender, ¿no? De memoria. Tienes que ya saber, ¿no? Antes, ¿no? Y para no estar acordando, ¿no? Al momento del examen, ¿sí, no? Tenemos aquí un ejercicio totalmente sencillo, ¿no? ¿Cómo se hace ese ejercicio? Aplicamos la primera formulación, ¿no, muchachos? Con esto sumamos, después restamos, ¿sí o no? Ahí tenemos, restamos 6x menos 2x, y esto también utilizando los cuadrantes, o en qué momento cambia, ¿no? O cuando el ángulo es negativo, en qué momento cambia, ¿no? En este caso, cambia, ¿no? O sea, ya, cambia. Pero antes de eso, pasaremos a integrar, ¿no? Para no complicarnos, ¿no? También puedes hacer más antes también, ¿no? No altera el resultado. Bueno, muchachos, ¿no? Integrando todo esto sería integral del seno de 6x sería menos coseno de 6x, ¿no? Como ya he explicado en anteriores videos, está todo lo resuelto, ¿no? O sea, como debes integrar, ¿no? Todo esto. Bueno, imagino que ya saben, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El resultado. Y aquí nos quedaría simplificando todo esto. Un doceavo coseno de 6x más un cuarto coseno de 2x más una constante. Y, profe, ¿por qué es positivo? O sea, se preguntará, ¿no? ¿Por qué es positivo si esto era negativo? Bueno, según por cuadrantes o transformaciones trigonométricas, el ángulo de coseno, si el ángulo del coseno es negativo, entonces va a ser coseno de x, 2x, pero en el seno cambia, si es seno. Ya eso tienen que repasar lo que es trigonometría, ¿no, muchachos? Así de sencillo. Espero que entendió. Integrales de la forma. Hay integrales que aparecen de esta forma, ¿no? Tangente de u o cotangente de u, n y n. ¿Y n qué es? Un exponente, ¿no? Cuando n es un número entero positivo se procede o se puede
del siguiente modo. El primer paso es descomponer la potencia. Tangente de 3, ¿no? Tangente elevado a la 3, ¿no? O cotangente en dos factores, de tal modo, el primer factor debe ser siempre, ¿no? De esta forma, tangente al cuadrado. Sí o sí tiene que aparecer de esta forma, ¿no? Descomponer. Un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo nos pone, ¿no? Este tangente al cubo, ¿no? O puede ser cotangente también, ¿no? En este caso. Pero sí o sí, cuando descomponemos, tiene que aparecer esto, tangente al cuadrado o cotangente al cuadrado. Sí o sí tiene que aparecer eso. Y para eso nos da lo que es las identidades trigonométricas, ¿no? Sabemos que esto es secante, ¿eh? Muchachos, esto no es seno. Está ya equivocado, ¿no? Al libro, ¿no? Está en el libro estas cositas, ¿ya? Entonces secante al cuadrado, ¿no? Igual a tangente al cuadrado más 1. Y en este caso tan solo está despejando, ¿no? Tito, hay que aprender, ¿no? Cotangente igualito. Solo cambia en cosecante, menos 1, ¿no? Ya, ¿no? Reemplazar estas fórmulas, ¿no? Ya, listo, tenemos ejemplos. Descomponemos. ¿Qué nos decía? El primero siempre tiene que aparecer cotangente al cuadrado, ¿sí o no? Al cuadrado. Ahí ya está descompuesto, ¿no? Ya tenemos todo descompuesto. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Reemplazamos en esto, ¿sí o no? Cosecante, ¿sí o no? Cosecante al cuadrado menos 13. Reemplazamos. ¿Y ahora qué se hace? Se multiplica, ¿sí o no? Multiplicamos cotangente x tercios, ¿no? Multiplicamos a todos estos. Nos quedaría de esta forma, ¿no? Integrando todo, ¿no? ¿Y cuál sería la u en este caso? A ver, muchachos, ¿cuál sería? En este caso tomaríamos el cosecante, ¿sí o no? Como la u, ¿sí o no? Oh, no, muchachos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, no. No tiene que ser la función de cotangente, ¿no? Cotangente. Claro, uno de ellos tendrás que tomar como la 1 de esto. Uno de ellos. Y así integramos, ¿no? Y cotangente de x tercios. ¿Cuál es de cotangente era su integral? Era seno de esta logaritmo de seno de x, ¿no? X tercios, ¿no? Ya sabemos por integrales inmediatas, ¿no? Esto. Listo. Ahí tenemos. Ya. Aquí todo arreglando, ¿no? 3 medios por cotangente al cuadrado de x tercios, ¿no? Menos 3 logaritmos seno de x tercios, ¿no? Es una cosa. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos cotangente. Cotangente, esto también igualito, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? También descomponemos, ¿sí o no? Uno de ellos tiene que aparecer con cotangente al cuadrado, ¿sí o no? Sí o sí, ¿no? Y así integramos, descomponemos, ¿no? Listo. Integrales de la forma. Hay integrales que se presentan de esta forma, ¿no? Secante a la n o cosecante a la n. N que es un número entero impar positivo. O puede ser también par, ¿no? Par positivo.
pero tiene que ser un número entero, ¿no? En este caso, si n es un número entero impar positivo, entonces recurre a la integración por partes. Caso 1, ¿no? Nos presenta dos casitos, muchachos, ¿no? ¿Y qué se hace? Por integración por partes. Ya, un ejemplo, se canta al cubo. Entonces eso tendríamos que integrar por partes, ¿sí o no? Y profe, ¿cuál sería du? Dice, ¿no? Ya pues, se canta al cuadrado sería du y la u sería la que se canta, ¿no? Y así, ¿no? Fácil, ¿no? Se integra. Ya, caso 2, pasaremos. Si n es un número entero par positivo, entonces la potencia secante a la n o cosecante a la n se expresa como el producto de dos factores de tal forma que el primer factor sea secante al cuadrado como anterior, ¿no? O secante al cuadrado, cosecante al cuadrado. El segundo factor secante n menos 2 o cosecante n menos 2, ¿no? Se expresa en términos de identidad trigonométrica. Como les decía, ¿no? Esta es identidad trigonométrica, ¿no? Secante al cuadrado igual tangente al cuadrado más 1, ¿no? También cotangente, ¿no? Igualito, y entonces tienen que aprender esas cositas y fácil de integrar, ¿no? De esta forma las integral que resulta ser potencias de la tangente o cotangente, claro que sí. Y ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que expresarse uno. Uno de ellos tiene que ser, de aquí cosecante, tiene que ser elevado a la 2, ¿no? Un par, ¿sí? Listo, muchachos, vamos a ver qué hacemos. Descomponemos. Ya esto ya descomponemos, esto tiene que aparecer. Esto sería 4. Ya esto elevamos al cuadrado otra vez, ¿no? Sabemos que esto, sabemos por identidad trigonométrica cotangente al cuadrado más 1, ¿no? Elevamos ya, multiplicamos todo esto. O digo, sacamos, ¿no? Su identidad, ¿no? Por productos notables. Y entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Desarrollando todo, ¿no? El primero al cuadrado, dos veces al segundo por el primero, ¿no? Más el cuadrado del último, ¿no? O el segundo término, ¿no? De esto, ¿no? Multiplicamos todo esto y entonces el cosecante al cuadrado multiplicaría todos, ¿no? A los tres términos, ¿no? Y entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería en este caso la U? Cotangente sería, ¿sí o no? Integral de cotangente. Digo la derivada, ¿no? Sacamos la du, la diferencial de ahí, entonces ya aquí igualito, ¿no? En la cotangente sería, ¿no? ¿No? Y en este caso es un integral simple, ¿no? Cosecante al cuadrado, sencillo. Integrando todo esto, los pasos, y entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? 2/5 por cotangente a la quinta por x menos, ¿no? Menos 4/3 cotangente cubo x sobre 2 menos 2 cotangente x medios más una constante. Listo. Eso sería el resultado. Integrales de la forma. Hay integrales que presentan juntos, ¿no? Ya no son separados, ¿no? Como hemos visto anteriormente. En este caso, tangentes, tangente por secante, ¿no? Como puede ser cotangente por cosecante, ¿no? Hay integrales de ese tipo también se presentan. Y hay dos casos, ¿no? En caso 1, cuando n, 2k, o sea, es un número entero positivo par, ¿no? Cuando 2k es, entonces nos indica que es un número par, ¿no?
integrales como el anterior, ¿no? Ya, tangente, cosecante, y en este caso tenemos que descomponer, ¿no? Uno de ellos tiene que aparecer secante, ¿no? O sea, este número tiene que ser parcio, ¿no? Cuando es par, entonces secante, ¿no? Secante 2, fijo, ¿no? Y ya, y entonces en este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? Descomponemos uno. Y este también, ¿por qué, profe, está hecho? Bueno, se explica, ¿no? Todo, ¿no? Por multiplicaciones. Por ejemplo, si juntamos esto, no pasa nada, ¿no? Menos 2 más 2, 0 sería si no. Si lo mismo 2k, tan solamente han separado, ¿no? Esto tiene que ser fijo, ¿no? Y aquí igualito reemplazamos, ¿no? Lo que es la identidad trigonométrica de la secante, ¿no? Secante al cuadrado. Listo. Todas las integrales resultan de potencias de como anterior, ¿no? Es similar a eso, ¿no? Cuando ocurre si n es parcio, ¿no? Por ejemplo, el secante a la n es par. O cuando el cosecante a la n es par. Puede ser 2, puede ser 4, 6. Y entonces en esos casos se aplica, ¿no? Este caso. En caso 2, cuando m es impar y n es impar o par. N en este caso puede ser par o impar, pero el otro siempre es impar. Se procede de descomponer los factores tal que aparezcan necesariamente juntos los factores secante por tangente, y entonces lo primero tiene que aparecer secante por tangente, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando m es impar y el otro es par, impar, no importa, ¿no? El otro. O también puede pasar con cosecante, ¿no? Cotangente, para poder finalmente integrar como procedente de secante, cosecante según sea la forma, ¿no? Aquí tenemos las demostracioncitas, ¿no? Y esto tiene que aparecer, ¿no? Tangente por secante, sí o sí, ¿no? Tiene que aparecer, ¿no? Y aquí ya reemplazamos, ¿no? Lo que es la identidad trigonométrica. Y así de esta forma, ¿no? Con cosecantes, cotangentes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, muchachos. Un ejemplito, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Parcio. En este caso, el otro es parcio, y entonces descomponemos este término. Secante al cuadrado por secante al cuadrado, y entonces esto reemplazamos por la identidad trigonométrica, ¿no? Tangente al cuadrado más 1, ¿no? Listo. Multiplicamos todo esto, nos quedaría de esta forma, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la tangente, sí o no? Con esto se elimina todo el secante al cuadrado. El otro también igualito. Y el resultado sería de esta forma, ¿no? Tangente a la sexta más 6, o digo sobre 6 más tangente a la cuarta sobre 4 más 1, constante, muchachos. Así de sencillo. Listo, continuamos. Continuamos. Integradas por sustitución trigonométrica de funciones que tienen raíz de a al cuadrado u al cuadrado menos a al cuadrado, raíz de u al cuadrado más a al cuadrado, ¿no? Todos con raíz, ¿no? A que es un número, puede ser 2, no sé, puede ser 4, 8, no sé, cualquier número.
puede ser una expresión, ¿no? Una variable, puede ser X, puede ser Y, ¿no? Para estos casos el método más corto para tales funciones es efectuar un cambio de variable al siguiente, ¿no? Cambio de variable se hace, ¿no? Funciones como les decía, ¿no? Este triángulo a construir, ¿no? En estos casos, ¿qué debemos hacer? O sea, tenemos que buscar ¿no? Esta función, ¿no? Tenemos que buscar, ¿no? Este es hipotenusa por Pitágoras, ¿no? ¿Y cómo obtengo eso? Por Pitágoras, muchachos, ya saben por geometría, ¿no? Cómo se hace, ¿no? A al cuadrado. Entonces sería, ¿qué sería igual? Al cuadrado menos u al cuadrado sobre raíz, ¿no? Así es, muchachos. Hacer, ¿cómo hacer? ¿No? La A, el número siempre tiene que ir en denominador, ¿no? Seno. O sea, tienes que buscar esto, ¿no? La función U tiene que ser en numerador sí o sí. En cualquiera de las expresiones, sí o sí, siempre tiene que estar, ¿no? En el numerador. Y entonces, por sustitución, ¿no? Ya listo, esto. Si queremos sacar la diferencial de U, fácil, muchachos. ¿Cómo se hace? Ya diferencial de U a por coseno. Esto su derivada de seno sería coseno, si no coseno diferencial de U. Ya así con secante también igualito, ¿no? Hacemos. Su derivada de secante, ¿cuál sería? Secante por tangente, si uno de U. De esta forma, igualito, ¿no? Con tangente también, ¿no? ¿Cuál sería derivada de tangente? Secante al cuadrado. Totalmente sencillo. Tenemos un ejercicio. ¿Qué hacemos? En este caso, ya, buscamos, ¿sí o no? O sea, buscamos a este 4 menos x al cuadrado, ¿no? Buscamos a esto. O sea, ¿cómo podemos llegar, no? Ya, hipotenusa. Es ya, hipotenusa. 2 sería, ¿sí o no? 2. Y entonces, ¿cómo llegaríamos? Restando la hipotenusa, ¿sí o no? Con el cateto. 2 al cuadrado menos x al cuadrado, eso sería, ¿sí o no? Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Listo. ¿Y cómo podemos acomodar esto? ¿Con cuál de ellos, no? Se preguntarán con cuál de ellos, si no tienen bastante experiencia, se preguntarán cuál voy a tomar, tangente o secante. En este caso, ya, ¿cuál va a ir el denominador? Entonces, ¿no? El número. Entonces, nosotros tomamos el seno, ¿no? Viendo también, ¿no? De esta expresión, ¿no? Listo. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahora, diferenciamos, ¿sí o no? ¿Qué se hace? Tan solamente reemplazamos, ¿no? X, ¿cuál era? Todo lo que es el valor de X reemplazamos aquí, ¿no? Y diferencia también reemplazamos diferencial de X, que es igual a 2 coseno de teta, diferencial de teta. Y en este caso reemplazamos aquí todo esto multiplicando, ¿no? Integramos, ¿no? Integramos todo esto. No nos saldría, ¿no? Esto es simplificando. Pero, profe, ¿qué es esto? Esto es secante. Coseno con coseno se simplifica, tan solamente quedaría coseno al cuadrado, ¿no? Y entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces con secante. Integral de secante es tangente, ¿sí o no? Secante al cuadrado tangente. Es una constante. Eso es todo, ¿no? Y entonces para terminar de tangente a la teta, entonces sacamos, ¿no? Este triángulo sí o sí tienen que aprender, ¿no? Estos triángulos. ¿No? Tangente a que es igual. Cateto opuesto sobre adyacente, ¿sí o no? Es un adyacente, listo, no es una constante. Eso es todo, ¿no? Integración por fracciones parciales, muchachos. ¿Cómo se hace por fracciones parciales?
Es lo que han avanzado en matemática básica 2 uno avanza, ¿no? Totalmente sencillo, ¿no? O lo que es en álgebra lineal también avanzan, creo, me parece. Primer caso, los factores del denominador son todos de primer grado y ningún factor se repite. Son de primer grado, dice, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Y ninguno de ellos están elevados al cubo, a la cuarta, ¿no? Sino todos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, y aquí tenemos, ¿no? Denominador x menos 2 x más 3, ¿no? Ya además nos dice que son de primer grado. ¿Qué se hace en este caso? Se reparte, ¿sí o no? Como hemos aprendido en básica, 1 se reparte, ¿no? X menos 2 x menos 3, todo. De ahí, ¿qué hacemos? Ponemos letras, ¿sí o no? De aquí. A, B, C, ¿no? Para resolver eso, ¿qué se hace? Sacamos el mínimo común múltiplo, ¿sí o no? Todo esto, ¿no? Sacamos mínimo común múltiplo, ¿no? Y esto con esto se multiplica de todo esto, ¿no? Bueno, ya saben cómo sacar, ¿no? El mínimo común múltiplo, ya, ¿no? Todo operamos con una ecuación, ¿no? Y igualamos estos, 2x menos 1, ¿no? Igualamos todo esto operando, ¿no? ¿Cuáles son los términos idénticos, ¿no? Y así igualando, obtenemos los valores de A, ¿no? Y aquí tenemos A más C. Eso es lo que hemos igualado, ¿no? Y resolviendo esta ecuación nos obtiene, ¿no? Valor de A sería un sexto de la B, 3 10 avos, ¿no? Menos 7 15 avos, ¿no? Y así, ¿no? Ya eso, ¿qué se hace, profe? Se integra fácil. ¿Esto cómo se integra? Con logaritmos. Aquí también saldría con logaritmo. ¿Qué se hace cuando son logaritmos? Suma del logaritmo que son, división del logaritmo que son, ¿no? Eso tienen que saberlo. Y así juntarlo, ¿no? Cuando es suma que es, cuando es resta que es, ¿no? Ya con eso, el problema está resuelto, muchachos. Segundo caso, los factores del denominador son todos de primer grado y algunos se repiten. Están elevados al cuadrado, o sea, al cubo, a la cuarta, ¿no? Pueden estar elevados. Aquí tenemos ejemplitos, ¿no? X menos 1, X más 1 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué se hace en este caso? O sea, tiene que bajar de, de ese elevado, de ese número tiene que bajar, ¿no? Cada término reduciendo menos 1, ¿no? Y aquí tenemos 2 menos 1, aquí sería, ¿no? 1. O sea, ¿no? Se supone que x más 1 está elevado a 1, ¿no? Restando todo. 2 menos 1, ¿no? Y así, ¿no? ¿Y cómo se pone? Igualito, ¿no? A, B, C, ¿no? Sí, igualito se pone. A, B, C, ¿no? Y así operamos, ¿no? O como el anterior. Pero hay otro término, o digo otros por puntos críticos, fácil de encontrar esos valores de A. Como profe, fácil y sencillo. O sea, este denominador tiene que igualar a 0, igualando a 0, ¿no? Y entonces, igualando a 0, tienen que probar, ¿no? Uno de ellos va a ser, x va a ser 0, uno de ellos va a ser 2, uno de ellos x menos 3, ya. Con esos valores encontramos lo que es valor de BC, ¿no? Cada uno de ellos. Por ejemplo, si x, y aquí uno de ellos va a ser 0, ¿no? Si x 0, 0, 0, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser 0, y aquí también va a ser 0. Y en este caso no va a ser 0. Si x es 0, si x es 2, ya aquí es 0.
Y así, ¿no? Vamos a encontrar los valores de cada uno de los constantes, así con puntos críticos, ¿no? Ya saben, han avanzado en básica o no, ¿no? Bueno, puedo hacer un video, ¿no? Cerca de básica 1, que es lo que se avanza también, ¿no? Y así, ¿no? ¿En qué estábamos, muchachos? Gano y se repite, ¿no? Ahí está. Y ahora pasaremos lo que es el tercer caso, cuando los factores en que se puede descomponerse el denominador figura algunos factores de segundo grado irreductibles y ninguno se repite. En otras palabras, el denominador. Hay expresiones que no se pueden reducir, que ya no se pueden factorizar, ¿no? Que ya no se pueden descomponer. En este caso, x, 2x al cuadrado más x más 1, esto ya no se puede descomponer más. Y entonces en ese caso, ¿qué se hace? Igualito, ¿no? O sea, cada factor tenemos que separar, ¿no? Hay dos factores. X menos 1, ¿no? A, aquí más bx. O sea, cuando van ves este tipo de expresiones, ¿no? Que no se pueden separar, ¿no? ¿Cuál es el grado de este factor? 2 o 1. Y arriba tiene que ser siempre menos 1. Entonces, bx más c, ¿no? Entonces, así de esa forma, ¿no? Podemos resolver, ¿no? Siempre tiene que ser, ¿no? Más una constante, ¿no? En sí, la c es una constante, ¿no? Profe, si fuera al cubo, claro, es normal también. Si no se puede reducir, ya pues. Y arriba, ¿cuál sería? X al cuadrado, ¿no? Digamos, ahí sería bx al cuadrado más cx más d, ¿sí o no? Así de esta forma sería. En sí es así, ¿no? Encontrando los valores de estos a, b, c, ya resolvemos, ¿no? Realmente sencillo, ¿no? Generalmente podemos encontrar con logaritmos, ¿no? También con arcos, ¿no? Tipo de nosotros. El cuarto caso, cuando el denominador cociente de factores de segundo grado y algunos se repiten. Es como hemos visto en el segundo caso, ¿no? Similar a eso. O sea, es de segundo grado, pero que ya no se puede descomponer, ¿no? Más. Y entonces en ese caso, igualito, ¿no? O sea, elevado a la 2 y entonces tiene que bajar, ¿no? 1, 0. Así, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? ¿Cuántos factores tiene? Y en sí aquí tiene 3 factores. AX más BX más C, ¿no? Cuadrado más BX más C, ¿no? Mira, está bajando, ¿no? 2 menos 1. Aquí sería 1 menos 1. Y así, integramos, ¿no? Esto por sacando el mínimo como un múltiplo, sus denominadores ya despejamos todo, ¿no? Igualamos y ya encontramos los valores de cada uno de esos constantes, ¿no? Ya con eso resolvemos los integrales. Integrales de funciones racionales que contienen seno y coseno. Teorema. Una diferencia trigonométrica que contiene solo funciones racionales de seno y coseno pueden transformarse en otra expresión diferencial más sencilla mediante la sustitución. Bueno, muchachos, en este caso, cuando el denominador podemos encontrar con este tipo de expresión seno-coseno, ¿no? En estos casos podemos utilizar esta forma, ¿no? O sea, por sustitución. Hay 4 fórmulas, ¿no? Esto, ¿no? Este triángulo también tiene que aprenderse, ¿no? Según ese triángulo, ¿no? Se integra todo esto. Fórmula 2 se deduce de 1, de uno de esto, ¿no? Tangente. Listo. Esto también se puede demostrar, ya se me imagino, ¿no? Por trigonometría. Bueno, ¿cómo se hace?
por arco, ¿sí o no? Si queremos encontrar la U, y entonces por arco, ¿no? ¿Sí o no? Sacamos su arco tangente, y entonces pasa a multiplicar esto con una ecuación de U, su diferencial o derivada de arco tangente, ¿cuál sería? Diferencial de z más z al cuadrado, ¿no? Ese es su derivada, ¿no? En otras palabras, estamos diferenciando la fórmula. Este también por trigonometría, ¿no? Sabemos que 1 menos coseno de U sobre 1 más coseno de U, ¿no? Así es, muchachos. Esas cositas hay que aprender, ¿no? Ya con eso que se hace, elevamos al cuadrado a los dos miembros, ¿sí o no? Quedaría de esta forma. Y esta, ya aquí era, a ver, aquí es igual eso a la z, ¿sí o no? Entonces, si es a la z, reemplazamos, ¿sí o no? Sería z al cuadrado, ¿sí o no? De esta forma. Ahora despeja el coseno de todo esto despejamos, ¿no? La U. Despejando la U, encontraré de esta forma, ¿no? Coseno de U igual, en este caso, ¿no? Me parece que han comido, ¿no? El signo de igual a 1 menos z al cuadrado sobre 1 más z al cuadrado. Listo. La forma implica la sustitución del triángulo, mirando el triángulo, ¿no? Claro, del triángulo sale pues cosas, ¿no? Seno de este, ¿cuál sería? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas también son demostraciones, ¿no? Por Pitágoras. Y aquí vamos a resolver uno de los ejercicios, muchachos. A ver, ahí seno. Entonces utilizamos, ¿no? Utilizamos tangente de teta. Ahí tenemos, sacando el arco, su diferencial de teta sería de esta forma. Reemplazamos aquí la diferencial y también seno, ¿no? Seno de este triángulo tenemos que sacar el seno, ¿no? Cateto opuesto 2z, 1 más z al cuadrado. Listo con eso. Todo esto reemplazamos coseno también igualito, ¿no? Y aquí nos fijamos en el triángulo, ¿no? Coseno aquí es igual a aquí era igual. Cateto adyacente hacia esto menos z al cuadrado. Sobre 1 más z al cuadrado es lo que es ahí. Hipotenusa. Listo con eso. Se acabó el problema. Simplificando todos estos términos comunes, ya nos quedaría, ¿no? Esto es fácil de resolver, ¿no? Sería lo que es logaritmo, ¿no? Y así, ahí termino, ¿no? Todo esto. Z, a ver, aquí están reemplazos. Se preguntan ahí la Z, ¿de dónde salió el tangente? Z medios. Así pues. Como hemos sustituido el tangente teta medios a z, y en sí esta integración es sustitución, ¿no? Ya de ahí ya, ¿no? Reemplazándonos. Concluimos de esta forma, ¿no? Pues la constante. Integrales de funciones racionales. Seno al cuadrado, coseno al cuadrado o tangente al cuadrado. Por sustitución. Tangente al cuadrado. Este triángulo también es interesante, ¿no? Tangente de x igual a t, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Diferenciamos, ¿sí o no? Diferencia de x nos quedaría de esta forma, ¿no? Diferencia de t sobre 1 más t al cuadrado, ¿no? Y ahí tenemos para reemplazar, ¿no? Todo. Aquí tenemos más ejemplos. En este caso nos da el ejemplo. Ya lo que es la diferencia podemos reemplazar, ¿no? De aquí, ¿no? Y también podemos reemplazar lo que es seno, coseno, todo, ¿no? Todo eso.
podemos reemplazar, ¿no? Y profe, ¿y cuándo se aplica esto? Se preguntaron, ¿no? Nos dice integrar las funciones racionales cuando en su denominador aparece, ¿no? Seno al cuadrado, coseno al cuadrado, cotangente o tangente al cuadrado, ¿no? Cotangente, ¿no? Y entonces, cuando aparecen de esa forma, entonces al toque tenemos que aplicar este tipo de integración, ¿no? Ya con eso resolvemos, ¿no? Totalmente así de sencillo. El último, otros casos que se presentan integral. Interesante. Cuando se presenta esto, r seno de x por coseno de x diferencia de x. Si es que si se cumple que r menos n de x coseno de x igual menos r seno de x coseno de x. Se hace la sustitución de seno de x igual a t. Cuando se cumple esta igualdad se dice que la función r es impar, ¿no? Cuando cumple ¿no? Este tipo de expresión. Entonces se dice que es impar, ¿no? R. También son tres casos, ¿no? Si se cumple que r seno de x menos coseno de x menos r, como esto, ¿no? Impar respecto a impar, coseno de arriba respecto a seno de x. Esa es la sustitución, es cosita interesante, ¿no? Seno de x igual, ¿no? Seno de x igual a t, ¿no? Tienes que formar el triángulo, con eso, ¿no? Lo que te da el dato. Si se cumple ya esto, el turno. Seno de x menos coseno de x menos seno de x menos coseno de x igual a r seno de x por coseno de x. R es para respecto a seno de x y coseno de x. Un ejemplo tenemos aquí. Ya es integral, ¿no? 1 sobre a coseno de x más b coseno seno de x, ¿no? Diferencia de x. Se tiene r seno de x por coseno de x igual a 1 sobre a coseno de x más b seno de x. Y entonces en ese caso, ¿qué se hace? Como todos son positivos, y entonces sería de esta formación, ¿no? Menos seno de x, ¿no? Ustedes se preguntarán cuál estamos aplicando, pero en el tercer caso, pues, ¿no? El tercer caso cumple, ¿no? Estamos hemos reemplazado, se factoriza, ¿no? El signo, ¿no? Todo esto, como todos son negativos, entonces se factoriza, ¿no? Par ni impar, ¿no? Pero se puede aplicar la sustitución, ¿no? Podemos aplicar la sustitución, ¿no? Pues tangente, seno, armando el triángulo, ¿no? Todo lo que es el triángulo nos da como dato, ¿no? ¿No? Tangente, cuando es el tangente de x igual a t, ¿no? Pero en este caso tangente de x al medio es igual a t, ¿no? Seno de x igual a 2t más 1, 2t, ¿no? Coseno de x. Ahí tenemos, con eso reemplazamos, que son los cosenos y cosenos, que es seno, ya con eso simplificando todo, ¿no? Tan complicado cuadrado, ¿no? Resolviendo todo esto nos sale, ¿no? De esta forma. ¿Mm? Eso es todo, ¿no? Es todo, muchachos, ¿no? Aunque el tiempo es corto, ¿no? Bueno, muchachos, eso era todo, ¿no? En general. Espero que hayan entendido. Si no, les puedo explicar, ¿no? Con más claridad, ¿no? Bueno, eso sería todo, ¿no? Estudien, practiquen, muchachos, todo lo que es acerca de integrales, ¿no? ¿No?
Y si quieren aprender más de integrales, ya pasen, ¿no? Que es lo que he hecho en primeros videos, todo lo que es definiciones, lo que es integrales inmediatas. ¿Por qué no estoy haciendo tan detallado, ¿no? En estos ejercicios? Porque en anteriores ejercicios ya hemos hecho cómo se resolviendo. Y aquí no voy a estar resolviendo todo con estos pasos, ¿no? Así se resuelve por este método, sino como ya hemos avanzado, supone que ya se entiende, ¿no? Bueno, si es que quiere, ya puedo hacer otros videos más, ¿no? Más detallados de cada método, ¿no? Bueno, muchas gracias por vuestra atención, ¿no?